un dedo para que tú seas lo que tienes que ser. Tú tienes que alinearte a ese diseño para que ese diseño se empalme con tu espíritu y empieces a ser lo que Dios quiere que tú seas. ¿Me estás entendiendo? Ahora, ¿cómo voy a entrar a los diseños de Dios? Tengo que entender primeramente algunos principios. Número 1, Efesios 1:9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces, es la voluntad de Dios, hágase tu voluntad en la tierra como es en los cielos. Es la voluntad de Dios que todas las cosas sean una sola cosa, así las que están en el cielo como las que están en la tierra, en Cristo Jesús. Ahora, en Cristo, donde habita toda la plenitud de la deidad y donde Cristo está en todo lugar, Él ha subido y todo ha sido llenado de su presencia. Él se ha sentado a la diestra de la plenitud del Padre. En Él están unidos los cielos y la tierra. No tienen que ser unidos, han sido unidos. Dice aquí la palabra que en el tiempo del cumplimiento de los tiempos se unen los cielos y la tierra para siempre. Ahora, esto es algo clave que tenemos que entender, porque el cumplimiento de los tiempos no es en el año 2000. Ven conmigo a Hebreos capítulo 9. Y Dios va a empezar a ajustar muchas cosas de nuestro entendimiento, que son las que nos han impedido que entremos en la plenitud en la que tenemos que entrar. Entonces dice el versículo 26, está hablando de la muerte de la cruz de Cristo. Dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos, fíjese que el autor de Hebreos está señalando la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Entonces, la consumación de los siglos sucede en el momento en que Jesús muere y resucita. Amén. Ahí cambia el siglo. Y tengo que entender que la historia de la humanidad se divide en dos grandes etapas: la era de la oscuridad y la era de la luz. Amén. Cuando Adán cae en pecado, entra el dominio de las tinieblas sobre toda la tierra. La autoridad es pasada de Adán a Satanás, y Satanás empieza a regir a través de tinieblas toda la tierra. En medio de toda una era de tinieblas, Dios va a levantar al pueblo de Israel, va a profetizar, va a mandar profetas, va a levantar sus profetas que van a anunciar algo que va a cambiar todos los siglos, algo que va a cambiar el tiempo. Viene el gran cisma de todos los tiempos, y este gran cisma es la venida del Mesías. La primera venida de Cristo es poderosísima, y el diablo nos ha robado la primera venida de Cristo. Una de las estrategias más poderosas de las tinieblas es pasar todo lo que fue cumplido en la primera venida del Mesías a la segunda venida del Mesías, de tal manera que no puedas tener nada de lo que Él ya hizo para ti, y vivas en un limbo, en una espera, esperando, sin tener nada. En la primera venida de Cristo fueron consumadas todas las cosas. Amén. En la primera venida de Cristo cambia la humanidad. Aquella era de tinieblas, donde gobernaba el diablo, de pronto cambia. El Rey de Reyes asciende a los cielos, es coronado Rey de Reyes y Señor de Señores. Oscuridad cubrirá la tierra y tinieblas las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Entonces,
La historia divina se divide en dos grandes periodos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Antes de Cristo y después de Cristo. Mire qué bien lo tienen entendidos aún la gente del mundo. Amén. Muchos en el pueblo de Israel todavía no separan el año 2010 porque no reconocen al Mesías. Pero aún el mundo reconoce que estamos en el año 2010 después de Cristo. Después de aquel que cambió los siglos, después de aquel que terminó con la era de la oscuridad para establecer el reino de su luz admirable. Amén. Entonces yo quiero que se imagine por un momento qué está sucediendo en el cielo. Imagínese el cielo y la tierra antes de que Jesús venga. Cuando la gente se moría, pues se iba, como decía Job, a un lugar lúgubre, sombrío, terrible, donde moran los muertos. Imagínese qué terrible pensamiento pensar que cuando alguien se te moría, se iba a este lugar desconocido que nadie sabía, tenebroso y espantoso. Pues cuando alguien perdía a alguien, era una tristeza que no había forma de consolar a esa persona. ¿Cuántos están conmigo? Porque esa era la era de las tinieblas. Ahora imagínate la tierra. La tierra está toda dominada por Satanás. Todas las tinieblas cubren la tierra. Amén. La gente no tiene esperanza. Los judíos saben que tienen que esperar a un Mesías, el resto de la humanidad no sabe. Y de pronto algo sucede que cambia toda la historia. Jesús se sienta en el trono, es coronado Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos aquí creen que Jesús ha sido coronado Rey de Reyes y Señor de Señores? Ahora, esto es un entendimiento clave para poder entender muchas cosas, porque hay muchas interpretaciones de la Escritura, y digo interpretaciones de la Escritura porque no son la Escritura. Una cosa es la ley, no trabajarás en el sábado, y otra cosa es la interpretación de la ley, que ya los judíos no pueden ni apachurrar el botón de un elevador porque están trabajando, e hicieron toda una tradición sobre el mandamiento. Entonces, hoy por hoy también tenemos un montón de tradiciones sobre ciertas escrituras que no son la Escritura, que son la tradición que nos hemos formado de generación en generación, creyendo cosas que no son la Escritura, pero que las hemos asimilado de tal manera como una tradición inquebrantable. Las hemos hecho una vaca sagrada, intocable, porque así pensaron nuestros padres, nuestros abuelos y los de atrás. Y hay ciertas cosas que no podemos tocar, pero que no tienen nada que ver con la Escritura, sino con la interpretación que se le dio a la Escritura. Entonces Dios dice: yo vengo a traer mi reino. Jesús vino a traer el reino de Dios. Jesús no va a traer en el futuro el reino de Dios. Jesús ya trajo el reino de Dios a la tierra. Yo vine a traer el reino de mi Padre, y hasta donde yo sepa, Jesucristo no falló en su misión. Jesús trajo el reino de su Padre. Jesús se le dio un nombre sobre todo nombre. Amén. Se le exaltó, se le coronó y fue nombrado Rey de Reyes, Señor de Señores, que es el nombre sobre todo nombre que se nombra en este siglo y en el venidero. En todo el Antiguo Testamento no hay una separación, escúchame bien, no hay una separación en que se vea la venida del Mesías separado de la venida del reino. No existe en el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel esperaba al Mesías, porque el Mesías traería el reino en su manifestación en carne. ¿Me está siguiendo? Entonces, no es la Escritura, sino nuestras tradiciones
las que hemos separado al Mesías del reino. Y entonces hemos dicho, Jesús vino, pero nada más vino a traer la salvación y la gracia. Y estamos en un periodo de espera, esperando y esperando y esperando hasta que Él venga en un caballo blanco y entonces se sentará en el trono de Israel y entonces empezará a reinar y sus santos junto con Él. Esto no es la Escritura, esto es la interpretación que se le ha dado a la Escritura. ¿Cuántos están conmigo? La Biblia en ningún momento habla. Dice, tenemos la palabra profética más segura para que ella alumbre como antorcha. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? Hasta que el lucero de la mañana resplandezca en vuestros corazones. Entonces, la palabra profética más segura es el Antiguo Testamento. Y la palabra que ellos tenían, porque cuando se escribió el Nuevo Testamento no había Nuevo Testamento. Solo había el Antiguo Testamento. Cuando Pedro dijo la palabra profética más segura se refería al Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento jamás separa al Mesías del reino. Por eso es que el sumo sacerdote le pregunta, dinos, ¿cuándo te vas a sentar en el trono de Israel? Si eres tú el Mesías, ¿cuándo te vas a sentar? Y Jesús le dice, el reino de los cielos no es visible, ni lo hallaréis aquí, ni lo veréis allá, porque el reino de Dios está en medio de vosotros. Entonces Jesús viene a traer el reino. Es imposible que un rey sea coronado para no reinar. Nadie en ningún entendimiento corona a un rey para que se siente en una silla viendo para abajo desde el cielo toda la miseria en la que vive su iglesia. Pobrecitos. No, pues si el pastor no entiende de liberación, pues seguirá atadita la pobrecita personita. Hola. Se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Jesús nació como Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Ascendió el día de su bautizo a ser el Cristo. Amén. El ungido de Dios, el Mesías de Dios se cumple. Amén. Cuando Él toma en Él mismo su ministerio como el Cristo. Pero cuando Él resucita, es ascendido una vez más a ser ahora el Rey de Reyes, el soberano de todos los reyes de la tierra. Ahora, si Jesús está coronado, Jesús está reinando. El reino está en medio de vosotros. Nuestras tradiciones han separado el reino del Mesías. Y le conviene mucho al diablo que vivamos en un impas, en un periodo incierto, en espera, en la pasividad, esperando un escapismo, el cual nos va a arrebatar de la tierra para que todos nuestros problemas se solucionen. Le conviene mucho al diablo eso, porque dice que él veló el entendimiento de los incrédulos. Ahora, los incrédulos no son los que están allá afuera. Los incrédulos están por todos lados en la iglesia, porque la iglesia todavía no ha creído en todo el poder de la cruz, porque no eso nos ha sido enseñado. Entonces seguimos en muchas áreas de nuestra vida en incredulidad. ¿Y por qué ciega el diablo el entendimiento? Dice, para que no les resplandezca, ¿qué? ¿El evangelio de quién? ¿De quién? No. Para que no les resplandezca el evangelio de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahora, hay una diferencia entre creer en el Jesús histórico,
El Jesús de la túnica blanca caminando en medio de Israel, teniendo misericordia de la gente, llevando salvación a los perdidos, y el evangelio de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Jesucristo, el diablo quiere que lo sigamos viendo como hace 2000 años antes de la resurrección. Porque si no lo podemos ver en la resurrección y en la ascensión y en el gobierno de su reino, vamos a seguir en la misma actitud, esperando a ver cuándo viene el ángel a mover las aguas. A ver cuándo Jesús pasó por ahí y te tocó y te sanaste. A ver cuándo viene el evangelista poderoso con milagros y señales para que entonces tú puedas ser sanado. A ver cuándo viene Fernando Orihuela y Ana Méndez para liberar a los cautivos, porque si no te quedaste cautivo. Es del mismo pensamiento. Es el pensamiento de Jesús caminando en carne en la tierra. Por eso Emerson predicaba ayer. Es necesario que Él se ha levantado, que lo empieces a ver en la gloria de la majestad de las alturas, reinando el reino de Dios en medio de nosotros, haciendo prodigios, haciendo milagros, resucitando los muertos, hablando vida a las ciudades. Santo. Entonces Dios nos llama a un entendimiento del reino en el que todas las cosas son nuevas. Son nuevas desde el momento en que Jesús venció la muerte y el infierno. ¿No tiene Jesús las llaves de la muerte y del infierno? Pero hay gente que todavía sigue pensando es que la muerte tiene que ser vencida. Por medio de la muerte, ¿qué hizo? Venció al imperio de la muerte y aquel que lo tenía, que era el diablo. La muerte ya fue vencida. Por eso podemos resucitar. Por eso cuando nos morimos, nos vamos al cielo. No nos vamos a un lugar lúgubre y triste. Nos vamos, simplemente cambiamos de domicilio. Estamos en Cristo Jesús. En Él nos movemos, estamos y somos. En Él nos movemos, estamos y somos. Óyelo bien, en Él nos movemos, estamos y somos. Y cuando cambio de dirección, sigo moviéndome y estando y siendo en Él, en la dimensión invisible. No cambió nada. No cambió absolutamente nada. Dejé un vestido de carne atrás, pero sigo viviendo aquello que ya empecé a vivir aquí. Mi vida de resurrección ya empezó a vivir aquí. Si en verdad estáis muertos con Cristo y resucitados con Él, poned vuestras miras en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. En otras palabras, si habéis muerto con Cristo y habéis resucitado con Él, pon tu mira en el reino. Ahí es donde Él está sentado a la diestra del Padre. Ahí es donde está sentado, no en las cosas de la tierra, no en ningún país terrenal, en el cielo. Cielos y tierra son uno en Jesús. Cuando Jesús asciende y toma el trono, todas las cosas son hechas nuevas. La tierra y el cielo fueron hechos nuevos en ese momento. Te dije hace un momento, imagínate la tierra cuando Satanás reinaba. Toda la tiniebla, Satanás, sus huestes, la gente inmersos en pensamientos negros. Ahora imagínate los cielos y la tierra con Cristo reinando, con Cristo sentado a la gloria de Dios, Jesús habiéndolo llenado todo de su presencia. ¿No será acaso cielo nuevo y tierra nueva? Cuando Jesús te hace a ti una nueva criatura, no necesita prenderte fuego y quemarte para hacerte una nueva criatura. Tú eres de la tierra, del polvo, como decía, el polvoriento. Y Dios no necesitó prenderte mecha para que ardieras, para poderte hacer de nuevo. Él viene a purificarte, Él viene a redimirte,
Él viene a matar espiritualmente tu vieja criatura para darte una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Dios ama la tierra, Dios ama su creación. Dios no necesita destruir este planeta para redimirlo. Los justos heredarán la tierra por siempre. Los justos heredarán la tierra por siempre. Entonces hay varias cosas, diga conmigo, ajustes. Necesitamos hacer ajustes para poder entrar en la plenitud. Porque si no hago ciertos ajustes y sigo anclado a las tradiciones, nunca voy a entrar en el reino de Dios. ¿Voy a asistir a una iglesia toda mi vida? Sí. A lo mejor voy a ser un diácono ejemplar, con un espíritu de servicio lindísimo. Pero nunca habrás experimentado el reino. Nunca habrás vivido lo que significa caminar en la luz del Omnipotente. El ser arrebatado a los cielos, el entrar delante del trono de su gracia, el llamar a los ángeles tus consiervos. Nunca experimentarás lo que significa vivir en una salud del reino, donde ninguna enfermedad puede tocar tu morada. Seguirás repitiendo y repitiendo versículos, como los que repiten el Salmo 91. El que mora bajo el abrigo del Omnipotente morará. ¿Cómo es al revés? El que mora bajo la sombra del Omnipotente morará bajo el abrigo del Altísimo. Hay que morar ahí. Pero ¿qué es lo que dice después de eso? Dice: el mal no tocará su morada, ni plaga que vuele de noche, ni pestilencia, ni terror nocturno, ni saeta que vuele de noche, de día. Usted se lo sabe mejor que yo, pero yo lo vivo. Porque no es lo que decimos con la boca, sino desde dónde lo estoy diciendo. Y si yo no estoy diciendo el Salmo 91 desde dentro del castillo fortificado, sintiendo los muros de luz, sintiendo la impenetrable pared de la gloria de Dios que se apodera de mí y que me gobierna y me posee en cada momento de mi vida, estoy simplemente hablando palabra vacía. Pero si vivo en esa realidad y no me sé el salmo de memoria, le doy en la cabeza al diablo. No es lo que digo, no es lo que digo, es desde dónde lo digo. Porque enseñamos a la gente, y ahí es donde está el diseño equivocado. Enseñamos a la gente desde un fundamento griego. Vamos a la escuelita, vamos a aprender de memoria, vamos a hacer toda una serie de cosas para darles a los discípulos todo digerido. Y entre más se lo demos digerido, mejor van a saber cómo hacer las cosas. Punto 1, punto 2, punto 3. Somos unos borreguitos todos encajonados. Hola. Jesús jamás entrenó así a sus discípulos. Jamás les dijo: agarra un papel y apunta, recítame esto, recítame el otro. Dice: ya, váyanse. Y no lleven ni alforja, ni dinero, ni nada. Y vayan, resuciten los muertos, echen fuera demonios, sanen a los enfermos, entren a las ciudades, tomen las ciudades e impartan el reino de Dios. Y cuando digan en una casa: ¡Shalom!, el reino de Dios entrará a esa casa. Y los milagros, los prodigios empezarán a darse, porque van enviados en mi nombre. Y la paz antecede mi reino. ¿Por qué mejor no lo cambiamos? Y
vamos a inventar el evangelio de Jesús te ama. ¡Auch! Pero el evangelio de Jesús te ama no precipita el reino dentro de las casas ni dentro de las ciudades. Vamos a avanzar el reino, hermanos míos, pero no con las leyes y los diseños del reino, sino con las que se nos ocurrieron a nosotros. Esto es lo que se nos ocurrió, Señor. Ahora tú estás forzado a bendecirlo. Estoy ocupado por acá. No me molestes. Diseños. Si no entiendo el diseño, no entiendo el propósito. Si no entiendo el propósito, no tengo autoridad. Si no tengo autoridad, soy igual que los que están allá afuera. O sea, en suma, no tengo nada más que un montón de palabrería que ni yo me la creo. O se la creen los cristianos. En mi nombre. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Sobre los enfermos impondrán las manos, no les hará daño. Resucitarán los muertos. Si comieren cosa mortífera, no les hará daño. ¿Quién se la cree? Ciertamente no el grueso de los cristianos. Por eso dice, cegó el entendimiento de los incrédulos. Para entender el propósito tengo que entender el diseño. El primer diseño que tengo que entender. Y esto te va a llevar a hacer muchos ajustes en la interpretación de la Escritura. Número 1, Jesucristo está sentado a la diestra del Padre. El Mesías ya vino. El Mesías está reinando. El Mesías venció la muerte. El Mesías venció el pecado. El Mesías venció la enfermedad. El Mesías secó toda lágrima. ¿Cuántos dicen amén? El reino de mi Padre no es lágrimas. El reino de mi Padre es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Al venir el Mesías, se extiende desde los cielos el tabernáculo de Dios con los hombres. Yo derribaré ese templo y en 3 días lo edificaré. Porque no moro yo, dice el Señor, en templos hechos de piedra, sino en el templo del Espíritu del hombre. Porque la iglesia no son los muros que edificamos. La iglesia viva de Jesucristo somos tú y yo. Pero venimos arrastrando tantas tradiciones. Vuelvo a decir, no son la Escritura está perfecta. Son nuestras tradiciones. Hermano, nos vemos en la iglesia el domingo. ¿Cómo se llama tu iglesia? ¿Cómo se llama la tuya? A mi iglesia se llama Iglesia del Redentor. Y la tuya, la mía se llama la Iglesia del Avivamiento. Ah, qué bueno. Somos muchas iglesias. Para Dios hay solo una. ¿Y quién es esa iglesia? Diga, yo soy la iglesia. Yo soy la iglesia. Yo no tengo que ir a la iglesia. Yo soy la iglesia. Que me reúno con mis hermanos que también son la iglesia. ¿Sí me entiende la diferencia? Pero como venimos de siglos de catolicismo, en el que íbamos a misa, traemos toda una estructura mental babilónica. Y en esa estructura mental babilónica vamos el domingo a la iglesia para sentirnos bien. Voy a la iglesia a recibir de Dios. Y todo esto, mi hermano, te quita el propósito y te quita la vida. Babilonia tiene como diseño chupar de ti, drenarte toda la vida espiritual para que vivas una vida seca y sin poder. ¿Cuántos entienden de qué estoy hablando? Diga conmigo, tenemos que hacer ajustes. ¿Cuántos sienten que es necesario que hagamos ajustes?
porque es de sabios hacer ajustes. Entonces, principio número 1, Jesús es Rey de Reyes, Señor de Señores, y Jesús reina. Jesús está sentado en el trono a la diestra del Padre, amén, en el monte de Sión. ¿Dónde está el trono de Dios? ¿Alguien me puede decir dónde está el trono de Dios? ¿Está en el monte de Sión? ¿Dónde está el trono de Dios? ¿Cuándo dice subiré a mi santo monte? Se llama monte de Sión también, pero es un monte espiritual. No es un monte físico como lo fue en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es sombra y figura de lo verdadero. Entonces, ¿por qué seguimos buscando la sombra y la figura? Ahora, yo no estoy en contra de Israel, yo soy judía. Yo amo a los judíos. Yo voy muchas veces a Israel a predicar a los judíos. Amo a Israel, pero no espero que Jesucristo se siente en el trono físico de Israel. Porque Él dijo, el reino no estará allá ni allá, sino que el reino está en medio de vosotros. ¿O qué dice Daniel? Capítulo 2. Ven conmigo a capítulo 2. Vamos a ver el monte. Porque, vuelvo a repetir, mandamos todas las cosas hacia el futuro. Y esto procede del entendimiento que ha sido cegado. Como no tengo estas verdades espirituales, como todavía sigo yo llorando, entonces Jesús no ha secado toda lágrima. Como nunca he visto el cielo, entonces el cielo no se ha unido a la tierra. ¿Sí me está entendiendo? Entonces vamos a ver el monte de Sión. Y dice Daniel capítulo 2. Y está Daniel aquí interpretando el sueño de Nabucodonosor. Y entonces él ve una tremenda estructura, y esta estructura es el sistema babilónico de este mundo. El sistema de este mundo se opone al reino de Dios. Entonces la Biblia trata de dos cosas importantísimas. Habla del reino de Dios y del sistema de este mundo. El sistema de este mundo se llama babilónico porque se origina en Babilonia. Y la estatua que ve Nabucodonosor tiene su cabeza, es la que rige la escultura, es Babilonia. Por eso se llama imperio babilónico, por eso se llama la gran ramera. La gran ramera no es el Vaticano, la gran ramera es una estructura que viene desde siglos atrás y se ha ido reproduciendo de imperio en imperio. Es la estructura de pensamiento y de actuación, de la forma en que actúa este mundo. Por otro lado tenemos el reino de Dios. Entonces está aquí viendo el sueño y le dice Daniel, versículo 35, entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras de verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen, ¿quién es la piedra que hirió a la imagen? Jesucristo. ¿En dónde estaban los pies de la imagen? En Roma. ¿En qué momento fue crucificado Jesucristo? En el tiempo del Imperio Romano. Jesús es la roca que sale del cielo, golpea la estructura de este mundo, golpea la estructura babilónica y la estructura se viene abajo durante el tiempo de Jesucristo en su primera venida. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. La piedra que salió, que es Jesucristo, se hizo un gran monte que llenó toda la tierra para dar cumplimiento a la palabra de Isaías, que en el monte de Sión Él se levantará sobre todo otro monte, sobre todo otro gobierno, porque el monte de Sión tiene un rey que se llama Jesucristo, Rey de reyes, Señor de señores. De Él es el dominio, de Él es el poder, de Él es
la autoridad y Él está sobre toda la tierra, aquí y ahora, no en el futuro. Si yo entiendo esto, y tan solo entiendo esto, y los ojos de mi entendimiento empiezan a abrirse, voy a empezar a interpretar las cosas que están escritas en este maravilloso libro de vida con los ojos de Dios y no con los ojos de las tradiciones que me roban y me quitan del dominio y del reino. Porque escrito está que los santos reciben el poder, la autoridad y el reino. Lo puede leer en Daniel. Aquí vimos cómo. Mire, le voy a aclarar algo para que se quite de dudas. Venga conmigo a Lucas 24. Ya con esto se le resuelven muchas cosas. Lucas 24, 44, no me pierda Daniel. Aquí está Jesús apareciéndosele a sus discípulos. Y el versículo 44 dice: estas son las palabras que yo os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo. ¿Alguien diga conmigo todo? ¿Otra vez? Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Entonces, si yo no entiendo que todo ya fue cumplido porque lo habló Jesús, no porque lo interpretó el teólogo de la tal denominación, porque Jesús dice que todo ya fue cumplido, lo que está en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas. Y entonces les abre el entendimiento para que cuando vuelvan a abrir los profetas no digan: es que esto todavía no se ha cumplido, esto a lo mejor se va a cumplir en la segunda venida, porque como no lo tenemos nosotros, pues ha de ser para un futuro. El Señor dice: todo ha sido cumplido, toda la herencia te ha sido dada, el testador ha muerto para que tú recibas toda la herencia, no en parcialidad. Jesús no vino a hacer una obra parcial para que vivas en miseria, para que vivas en lágrimas, para que vivas en enfermedad, para que vivas en el mismo destino que tienen todos los hijos del mundo. Jesús vino a hacer una obra poderosísima y se sentó en las alturas para demostrarlo. Cuando entiendo esto, y la mano del Altísimo y el soplo del Altísimo que están aquí ahora soplan sobre ti, y el entendimiento se te abre, y el velo del entendimiento que te tenía oscurecido para que no vieras el santo evangelio de Dios, de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. De pronto empieza a iluminarse una nueva forma de leer la Escritura, empieza a iluminarse una nueva forma de ver las cosas. Ahora, no te estoy hablando a partir de una serie de cátedras que tomé en un instituto bíblico. Te estoy hablando en la cátedra de Espíritu. Te estoy hablando como alguien que vive inmerso y que lo que sale de mi boca es vida, porque lo vivo, lo sé, porque lo vivo. Y así como te dije, cuando digo vivo en castillo fortificado, es porque lo vivo. Y cuando digo la sangre de Jesús tiene poder, es porque todo mi ser está impregnado, espíritu, alma y cuerpo están impregnados de la sangre, de la vida, del poder que emana de mi boca cuando sale la palabra del Dios viviente para reprender las fuerzas del diablo y para traer vida a los muertos. Porque yo sé en quién he creído y yo me he determinado a no hacer nada
Que no vea hacer al Padre ni a decir nada, que no oiga al Padre decir. Pero si lo oigo decir al Padre y lo veo hacer de Padre, que tiemble la tierra y tiemblen los cielos, porque esta profeta lo habla. La primera venida de Jesús, Jesús ascendiendo al cielo y sentándose en el monte de Dios a la diestra del Padre, el soberano de todos los reyes de la tierra. Es la obra más poderosa de todo el universo. Jesús viene en su segunda venida a juzgar, no a reinar. Viene a juzgar y no a reinar, porque Jesús está reinando. Jesús está reinando. Entonces lo primero que tengo que entender, todo se ha cumplido, Él está reinando. Lo segundo que tengo que entender es que yo soy el tabernáculo de Dios en la tierra. Yo soy el tabernáculo de Dios en la tierra. Cuando Jesús asciende a los cielos, Él extiende, dice la palabra, su tabernáculo sobre los hombres. Jesús no tiene que venir por segunda vez a establecer el tabernáculo de Dios con los hombres. La segunda venida de Cristo no tiene nada que ver con establecer el tabernáculo de Dios con los hombres. Eso sucedió en la primera venida de Cristo. Si no, yo no puedo ser la iglesia. Si no, yo no puedo ser su cuerpo. ¿Me estás entendiendo? Si yo soy su cuerpo, Él es el tabernáculo que me recubre. Como esta piel es el tabernáculo que cubre mi espíritu aquí en la tierra, Jesús, su cuerpo místico, es el tabernáculo en el cual yo vivo y estoy. Y Él está en medio de nosotros. Donde estén dos o más reunidos, yo estaré ahí presente. No es que yo voy a ir el domingo a la iglesia porque ahí es donde me encuentro con Dios. Tienes que alinear tus diseños, porque Dios se encuentra contigo cuando estás partiendo el pan con tu esposo, porque Dios se encuentra contigo cuando estás orando con tus hijos, porque Dios se encuentra contigo cuando estás trabajando en la empresa. Cuando dejas de trabajar por dinero y decides que tu empresa es la extensión del tabernáculo de Dios, y vas a hacer de esa empresa el señorío de Dios, donde todos y cada uno de los que trabajan le van a dar la gloria a Dios. Y que cuando tú entres a tu empresa, no entra un empresario cargado de bolívares en la cabeza, sino entra un rey revestido de la gloria, en la presencia de Dios, trayendo justicia, trayendo equidad, trayendo veracidad, trayendo los diseños de Dios para que la empresa florezca. Alabado sea el Señor. Y cada vez que se logra algo, no dices porque yo soy el tremendo administrador o yo soy la tremenda secretaria, sino dices hay uno que es el que me alineó para darme los diseños, porque yo bajé los diseños por el poder de Jesucristo. Y esta empresa, que era una empresa de carne y de alma, ahora es una empresa en la que se respira el reino de Dios. Nos llevaste el reino. El reino nos invita a ocupar el territorio. El propósito de la iglesia tiene que ver con las ciudades, con las naciones. Usted no ve que Pablo fuese enviado como apóstol y entonces edificó una iglesia y Apolos edificó una al lado y Felipe edificó otra para el otro lado y se llenó el Asia de un montón de iglesitas. Dice que iban y él establecía fundamento apostólico. ¿Qué es fundamento apostólico? Lo que estoy haciendo ahora, abriendo tus ojos para que veas, enseñándole al pueblo a abrir los ojos para que vea. Si yo no le enseño a mi pueblo a abrir los ojos para que vea, mi pueblo seguirá caminando en tinieblas.
Mi pueblo seguirá mandando cartitas. Hermanita, por favor, ore. Ore por mi hijito que está esquizofrénico. Mire, hermana, le voy a decir una cosa en el amor de Cristo. ¿Sabe por qué tiene un hijo esquizofrénico? O una hija enferma, o un marido alcohólico. ¿Sabes por qué? Porque eso tiene que ver con tu diseño. Y Dios lo puso a tu lado para entrenarte en las áreas de liberación, para que te levantes como una poderosa guerrera o un poderoso guerrero de Dios. No para que esperes a que venga un ungido de Dios a solucionarte los problemas que Dios quiere solucionar a través de tu vida. Porque si el Jesús, voy a decir algo bien fuerte, si el Jesús que mora dentro de ti es un Jesús menor, que es incapaz de liberar a tus hijos, que es incapaz de sanar a tus hijos, que es incapaz de llenarte de gozo, que es incapaz de darte las finanzas, si has reducido Jesús a ese Jesús menor, estás insultando la gloria de Dios. Pero no sabías hacerlo mejor. Por eso Dios envía a sus apóstoles, para abrirte los ojos. Pero lo digo para el futuro, para que si después que nos vamos, yo sigo recibiendo cartitas en esa puerta. Ay, hermanita, ore por mi hijo. Nadie va a orar más por tu hijo que tu corazón. Nadie. Nadie se va a meter contra el diablo para liberar a tu hijo como te vas a meter tú. Nadie. Pero tienes que tener la revelación de Jesucristo. Tienes que saber quién es el que te habita en toda su gloria. Tienes que saber que eres el tabernáculo de Dios moviéndose. Que cuando estás delante de tu hijo esquizofrénico, tienes que hablarle con la verdad y no seguir alimentando ese espíritu. Ay, pobrecito de mi hijo esquizofrénico. Todo endemoniado puede escuchar la voz de Dios. Cuando Jesucristo llegó a Gadarea, el gadareno llegó y se le tiró a sus pies. Y mire que estaba más endemoniado que su hijo. Se vivía en los sepulcros desnudo. Cuando yo me convertí a Jesús, yo no tenía mente. Estaba hospitalizada en un hospital psiquiátrico, totalmente esquizofrénica. No podía hacer dos frases coherentes. No tenía mente. ¿Cómo le predicas a alguien sin mente? El manual de evangelismo no sirve para predicarle a alguien sin mente. ¿Me estás entendiendo? Necesitas la luz del Altísimo. Necesitas la luz que resplandezca. Cuando aquel pastor se paró dentro de mí y yo vi la luz que resplandecía, mi mente se esclareció. Y yo pude ver. Y me dijo, arrepiéntete, porque eres sierva de Satanás. Eso es lo que necesita oír más de uno. Ay, no, hermanas, que yo no andaba en el ocultismo, yo no era siervo de Satanás. Yo nomás andaba en la lujuria. Pues, ¿de quién eras hijo? ¿De quién eras siervo? No, yo no era siervo de Satanás. Yo nomás era drogadicto. Ah, no, pues ¿de quién sería siervo? Cuando te atreves a hablarle directamente a alguien. A mí no me predicaron el evangelio de Jesús te ama. Me predicaron el reino que salva, que redime, que libera, que transforma, que abre los ojos, que te hace poderoso. Alabado sea el Señor. Dele la gloria a Él. 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 So beautiful. Eres tan hermoso, Señor. Eres tan glorioso. We worship you, Jesus. Te adoramos, Jesús. We worship you, Jesus. Te adoramos, Jesús. Te adoro, Jesús.